Bienvenidos alumnos, hoy vamos a continuar con la unidad 4 de vectores, en este caso vamos a ver la segunda parte. Había quedado pendiente, vimos operaciones entre vectores, vimos suma y resta de forma gráfica. Falta ver cuál es cómo se da la multiplicación entre vectores, ya dijimos que la división no se puede hacer. Entonces vamos a ver hoy cómo se multiplican vectores y vamos a ver que hay tres tipos de multiplicación entre vectores. Vamos a ver el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto, tres tipos de multiplicar. Y después vamos a estudiar lo que es la proyección de un vector sobre el otro. Y de estos tres tipos de producto además vamos a estudiar su interpretación geométrica, es decir, qué significa geométricamente o gráficamente encontrar esa multiplicación entre vectores. Ya vimos gráficamente suma y resta, ahora vamos a ver multiplicación. Vamos a definir en primer lugar lo que se llama producto escalar entre vectores o producto punto. Si yo tengo dos vectores, en este caso tengo u y b, que están en R3 porque tienen tres componentes, u sub 1, u sub 2, u sub 3, b sub 1, b sub 2, b sub 3. Yo lo voy a multiplicar escalarmente y se indica con un punto gordo, con un punto negro remarcado, u por b o u escalar b o u producto punto b, y eso se va a definir como la suma de los productos de las componentes homólogas, es decir, multiplico la primera componente de u por la primera componente de b, más la segunda de u por la segunda de b, más la tercera de u por la tercera de b, la suma de los productos de las componentes homólogas. Si yo hago eso, lo que estoy encontrando es el producto escalar entre esos dos vectores u y b. De esta manera se resuelve un producto escalar, multiplicando las componentes homólogas y sumando esos resultados. Otra manera de definir el producto escalar es usar los módulos. Si yo digo el módulo de u, el módulo de un vector, no hablamos de esto, pero el módulo de un vector se encuentra resolviendo la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes de un vector. Es decir, si yo quiero encontrar el módulo de u del vector u, voy a hacer la raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado. Si yo encuentro el módulo de u y el módulo de b y los multiplico por el coseno del ángulo que ambos forman, es decir, el módulo u forma un ángulo con el vector u forma un ángulo con el vector b, y si a ese ángulo, que lo llamo θ, le encuentro su coseno y los multiplico por el módulo de u y el módulo de b, estoy encontrando también el producto escalar u por b. Es otra forma, otra fórmula de encontrar un producto escalar. Multiplicar sus módulos y multiplicarlo por el coseno del ángulo que ambos forman. El producto escalar entre vectores siempre me va a dar como resultado un número. Yo resuelvo, ya vamos a ver un ejemplo, y me da un valor. Por ejemplo, tengo este vector u y b. U tiene por componentes menos 3, 2, menos 1 y b menos 1, 0, 6. Si yo quiero encontrar el producto escalar, voy a hacer menos 3 por menos 1, es decir, primer componente de u por primera de b, segunda de u, 2 por 0, que es la segunda de b, y menos 1 por 6. Realizo esos productos y sumo esos resultados, me va a dar como un valor menos 3. Ese resultado representa el producto escalar entre u y b. Me da como resultado un número, es decir, yo multiplico dos vectores, pero el resultado es una magnitud escalar, es un valor real, un número real. Entonces, del producto de dos magnitudes vectoriales, producto escalar, obtengo una magnitud escalar. Como el nombre lo indica, el producto escalar me da como resultado un escalar. Un escalar le decimos a un número real, un número de los reales. Vamos a ver qué es la proyección de un vector sobre otro. Si yo tengo el vector OA en este caso y el vector OB, ambos están con el mismo origen. Si yo trazo de forma perpendicular, pasando por el extremo de OA, una recta perpendicular a la dirección del vector OB, lo que estoy encontrando es un punto A' sobre la recta OB o sobre el vector OB. Ese punto A' unido con O, es decir, OA', me va a estar dando el vector proyección, o me va a estar dando la proyección de A sobre B. Es decir, es como que vuelco A sobre la dirección de B, de forma perpendicular, no de cualquier forma. Con una escuadra se traza
una perpendicular, apoyo un cateto de la escuadra sobre B y por el origen, o sea, por el punto A, y me queda demarcado un punto en OB, es ese punto A', y OA' es la proyección de OA sobre la recta de acción de B. Esa proyección, acá hay otra forma, este dibujo B, ahora estoy proyectando A sobre B, pero B está arriba. Fíjense que la proyección de A, desde el extremo de A hasta la recta de acción de B, esa proyección es una recta que está formando un ángulo recto con el vector B. Es decir, forma un ángulo de 90 grados con B. Tiene que ser perpendicular. Esa recta gris con el vector B. Me determina un punto, o sea, acá en un punto rojo ahí marcado, y si yo lo uno con el origen, todo eso es la proyección de A sobre B. Entonces en este caso es como que el dibujo anterior está girado. La proyección de A sobre B me da, o es lo mismo que hablar de el producto escalar A por B por el módulo, dividido el módulo de B, perdón. Es decir que si yo multiplico proyección de A sobre B por el módulo de B, me va a estar dando lo que es el producto escalar de A por B, o me da el mismo resultado que si yo los multiplico escalarmente a A y B. Esa es la interpretación geométrica del producto escalar. Me da la proyección de un vector por el módulo del vector sobre el que se está proyectando. Y esa es la fórmula para encontrar proyección de un vector sobre el otro. Se proyecta, es decir, se busca cuál le correspondería sobre la recta de acción de B. Acá hay otro ejemplo. Si vemos, acá tengo un vector rojo A y un vector azul B. Si yo proyecto, por ejemplo, B sobre A, que está proyectado con una línea azul, yo proyecto B sobre A y me da una longitud que está marcada con azul. Y lo proyecto con un ángulo recto siempre. Y me va a dar un vector o un valor sobre la recta A, es decir, proyecto B sobre A, me queda el resultado sobre A. En cambio, si proyecto A sobre B, el resultado me va a quedar sobre B, es decir, y me da ahí está marcado con una longitud roja, me da un vector, un valor diferente. No es lo mismo proyectar A sobre B que B sobre A. Si miden ahí, van a ver que tiene diferentes longitudes, no se obtiene el mismo resultado. El producto, porque no se obtiene el mismo resultado porque la fórmula es distinta. Cuando yo proyecto, en este caso, A sobre B, se divide por el módulo de B. Si yo proyectara B sobre A, voy a estar dividiendo por el módulo de A. Entonces la fórmula es distinta, ya no me va a dar el mismo resultado. No es conmutativo. El producto escalar sí es conmutativo. Yo puedo hacer A escalar B y B escalar A y me da el mismo resultado. Otro tipo de producto que vamos a definir es el producto vectorial. Si el producto escalar, como su nombre lo indicaba, me va a dar como resultado un escalar, el producto vectorial, como su nombre lo indica, me va a dar como resultado un vector. El producto vectorial entre dos vectores, en este caso se hizo U por B, vector U por vector B, se puede definir como la fórmula para calcular eso que está entre barras significa el módulo de un vector. El módulo de U, el módulo de B, el módulo de U por B. Módulo se refiere a su longitud. El módulo de U producto vectorial B y producto vectorial ahora se simboliza con una X, con una cruz. Se llama producto vectorial o producto cruz. El módulo se puede encontrar como módulo de U por módulo de B por el seno del ángulo que ambos forman, que ahí tendría que ser θ. Entonces ahí está representado gráficamente. Tengo un plano P con negro y con verde se graficó el vector U y el vector B, que entre ellos están ambos en el mismo plano y están formando un ángulo θ. Si yo multiplico U por B, el resultado va a ser un vector U producto vectorial B o U producto cruz B, que va a ser perpendicular al plano que ambos forman. Es decir, U y B están sobre un plano P, pero el vector U por B con rojo va a estar de forma perpendicular a ese plano, o va a salir perpendicularmente de ese plano. Fíjense que está formando un ángulo recto, el vector rojo con el plano P. El producto vectorial justamente es eso, me da como resultado otro vector, que acá está representado con rojo, me da como resultado un vector que representa o significa que es
perpendicular al plano que forman los dos vectores que yo multipliqué. Multipliqué u por b, bueno, el resultado va a ser otro vector perpendicular al plano que forman ellos dos. La forma de encontrar el módulo de u por b es la fórmula que tengo en pantalla. Otra forma de ver esto más gráficamente, por ejemplo, si estoy en un sistema de ejes cartesianos x y z, estoy en R3, yo estoy teniendo un vector A y un vector B en este ejemplo, en rojo y en azul, y forman un ángulo θ. Y están los dos en el mismo plano que está graficado con gris. Si yo multiplico A por B, el resultado me da un vector más oscuro, A por B, que sale de ese plano, es decir, se comporta de forma perpendicular a ese plano, hacia arriba en este caso. Entonces el resultado de A por B me da otro vector, el producto vectorial me da como resultado otro vector. Solamente el producto vectorial tiene una condición para aplicarse, que es solo se va a utilizar para vectores en R3 o de 3 coordenadas, vectores que tengan x y z. Además, este producto vectorial no es conmutativo, ya vamos a ver por qué. No puedo hacer A por B y B por A en producto vectorial porque no me va a dar lo mismo. Y como ya les dije, da como resultado un vector. ¿Con qué fórmula se calcula? ¿Cómo se calcula? Porque la otra fórmula era para encontrar el módulo, la que les mostré hoy. Ahora, ¿con qué fórmula encontramos ese vector u por b? Entonces vamos a formar, como está en R3, puedo formar un determinante de 3 por 3. Que va a estar dado por, en la primera fila yo voy a poner los versores de la base canónica y JK, que ya los definimos. En la segunda fila voy a poner las componentes del vector u que yo quiero multiplicar, y en la última fila las componentes del vector b que yo quiero multiplicar. De esta manera me queda un determinante de 3 por 3 que se resuelve por desarrollo en menores por los elementos de la primera fila. Desarrollo en menores que estudiamos en la unidad 2. Es decir, si yo resuelvo por desarrollo en menores por los elementos de la primera fila, me quedan 3 determinantes más pequeños de 2 por 2. O escrito de otra manera, si no quiero trabajar con IJK, entonces puedo usar esta fórmula. Con esta fórmula, u sub 2, b sub 3 menos b sub 2, u sub 3 para la primera componente, etcétera, para la segunda y la tercera, voy a estar encontrando lo que es el producto vectorial entre u por b, que me va a dar un vector de 3 coordenadas. Voy a tener entre paréntesis 3 coordenadas que va a representar a w. Por ejemplo, tengo el vector u y el vector b, que están dados por esas componentes. Si quiero hallar el producto vectorial entre ellos, voy a aplicar la fórmula, voy a formar 3 determinantes de 2 por 2, donde voy a escribir las componentes de u y de b, siguiendo el orden de la fórmula de la filmina anterior, y voy a resolver esos determinantes de 2 por 2, y me va a dar como resultado menos 13, 13, 13. Ese vector es u vectorial b, o u producto vectorial b. La segunda componente, como verán, es negativa por el método de desarrollo en menores, por el signo del adjunto de ese elemento en el método de desarrollo en menores. ¿Por qué no es conmutativo este producto? ¿Por qué no me da lo mismo A por B que B por A? A diferencia del producto escalar, que sí me daba lo mismo. Cuando yo hago A por B, aquí está representado un vector azul. A por B es el vector que sale perpendicularmente del plano que forman A por B. Es decir, ese vector A por B es perpendicular a A y perpendicular a B. Entonces me queda A y B en un mismo plano y A por B por encima de ellos. Pero si yo hago al revés, si hago B por A, no me va a quedar de la misma manera. Me va a quedar un vector hacia abajo. Es decir, B por A va a ser un vector que también es perpendicular a A y B, perpendicular al plano que ambos forman, pero por debajo, porque yo puedo tener la perpendicular por arriba o por debajo. En este caso, B por A va a estar por debajo. Y al estar por debajo, ya su módulo va a ser igual, pero su sentido está cambiando. Al cambiar su sentido, ya sabemos que se tratan de cosas diferentes. No va a ser lo mismo el vector azul que el vector verde. Ya son vectores diferentes y me va a dar como resultado valores diferentes. Si no, hagan la prueba con el ejemplo anterior. Acá está representado, también tenemos que ver lo que es la interpretación geométrica del producto vectorial. ¿Qué significa geométricamente cuando yo encuentro A por B, aparte de que estoy encontrando un vector perpendicular? Si yo encuentro el módulo de A por B, lo que estoy encontrando es
el área del paralelogramo que tiene por lados A y B, es decir, que está formado por los vectores A y B. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi vector A y mi vector B en azul y rojo, y que están formando un ángulo θ. Si yo multiplico A por B, solo me da el vector violeta, pero si yo además le calculo el módulo A por B, el resultado coincide con el área del paralelogramo que forman A y B. Esa es la interpretación geométrica del producto vectorial. Me da área. Su resultado, el módulo de su resultado me da área. Y por último vamos a definir el último tipo de producto, que es el producto mixto, que está dado con tres vectores, u, v y w. Los otros eran dos, en este caso voy a usar tres vectores. Y se llama mixto justamente porque involucra tanto al producto vectorial como al escalar. Entonces, si yo tengo la terna u, v, w, tres vectores, voy a hacer su producto mixto escribiendo u por v por w, producto vectorial y producto escalar. Eso se llama producto mixto, que se va a resolver, o su fórmula va a ser este determinante. Voy a formar un determinante de 3×3, en la primera fila voy a colocar las componentes de u, en la segunda las de v y en la tercera las de w. Si yo resuelvo este determinante por Sarrus, por ejemplo, voy a estar encontrando lo que se llama el producto mixto de u, v y w, o de esta forma encuentro el producto mixto. Este producto mixto, al tener un producto escalar involucrado, me va a dar como resultado un número, me va a dar como resultado un valor. Ya vamos a ver qué es. Por ejemplo, tengo u y w, en este caso tengo que encontrar ese producto mixto. Entonces uso la fórmula y escribo un determinante de 3×3, donde en la primera fila voy a colocar 2, 1, 3, las componentes de u, en la segunda 3, menos 1, 4, las de b, y en la tercera las de w, 4, 2 y 1. Y si resuelvo, en este caso se resolvió por desarrollo en menores, encuentro un valor 25, que es el resultado de ese producto mixto. ¿Qué significa ese resultado? ¿Qué significa geométricamente? Cuando yo encuentro producto vectorial A por B, ya vimos que daba área del paralelogramo. Pero cuando encuentro el producto mixto, lo que estoy encontrando es el volumen del paralelepípedo que forman o que tiene por aristas los tres vectores. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago A por B por C, que está dado en azul, verde y rojo en este caso, con ellos tres y trazando paralelas a ellos tres, A, B y C, forma un paralelepípedo. Un paralelepípedo es una figura que es una caja en tres dimensiones. El volumen de esa caja, si yo encuentro el volumen de esa caja, va a coincidir ese resultado con el resultado del producto mixto. O, lo que es lo mismo, encontrar el producto mixto significa encontrar el volumen de ese paralelepípedo, que está formado por los tres vectores A, B y C. Acá está en otro ejemplo, yo tengo A, B y D en este caso. Ya sabemos que A por B, el producto escalar, me da un vector perpendicular, pero si le agrego un vector D, lo que estoy encontrando es el volumen del paralelepípedo formado por esos tres vectores, el volumen de esa caja. Eso es lo que significa el producto mixto geométricamente hablando. Entonces, de esta manera terminamos con esta unidad 4. Vamos a continuar la semana que viene con la unidad 5, que sería, vamos a estar trabajando con recta en el plano.